A los 70 años, Amanda Miguel volvió a quedar en el centro de todas las miradas por un video que desató rumores, sospechas y una ola de comentarios en redes. Pero detrás de ese escándalo no hay una traición, ni un juego mediático, ni una historia superficial. Lo que realmente existe es el retrato de una mujer que cayó en el abismo tras perder al gran amor de su vida. Y que cuando creía que ya no quedaba nada por sentir, descubrió que el corazón no siempre muere con el dolor. Después de la partida de Diego Verdaguer, Amanda tuvo que enfrentarse al silencio, al duelo y a una soledad que parecía no tener fin. Durante mucho tiempo vivió atrapada entre la memoria, la culpa y el miedo a volver a sonreír. Sin embargo, en medio de conciertos, homenajes y noches marcadas por la nostalgia, empezó a aparecer una presencia serena, discreta y constante, alguien que no intentó ocupar ningún lugar a la fuerza, pero que terminó convirtiéndose en un apoyo inesperado en la etapa más frágil de su vida. El verdadero impacto de esta historia no está en las imágenes filtradas, sino en lo que revelan. Amanda no está borrando su pasado. No está reemplazando a Diego. Está luchando por aceptar que la vida continúa incluso cuando el alma todavía carga cicatrices profundas. Esa es la razón por la que esta historia ha conmovido a miles de personas. Porque no habla solo de una cantante famosa, habla del miedo de volver a empezar, del peso de la opinión pública y de la valentía que se necesita para permitir que la esperanza regrese. Lo que estás a punto de descubrir es cómo Amanda pasó del duelo más devastador a una nueva etapa emocional que nadie imaginaba, y por qué esa transformación terminó sacudiendo al público entero. Esta no es una historia de escándalo. Es una historia de dolor, de resistencia y de renacimiento. Durante mucho tiempo, Amanda Miguel vivió como si el tiempo se hubiera detenido el día en que Diego Verdaguer se fue. La ausencia no era una idea abstracta, era una presencia pesada dentro de la casa, en los pasillos, en los estudios de grabación, en cada objeto que conservaba la huella de una vida construida entre música, amor y años de complicidad. Nada volvió a sentirse normal. Cada rincón le recordaba una conversación. Cada canción abría una herida. Cada aplauso le devolvía una pregunta que la perseguía sin descanso. ¿Cómo seguir adelante cuando la mitad del alma parece haberse quedado atrás? En esos primeros meses, Amanda no enfrentó solo el dolor de perder a su esposo. También tuvo que enfrentarse al vacío brutal que queda cuando desaparece la persona con la que compartiste casi todo. No era únicamente la muerte de un gran amor, era el derrumbe de una rutina entera, de una historia compartida, de un lenguaje íntimo que solo dos personas comprenden. El silencio de la casa empezó a pesarle más que cualquier escenario. Había días en que mirar una fotografía le rompía la calma por completo. Había noches en que se quedaba inmóvil escuchando recuerdos en su cabeza, como si todavía esperara oír la voz de Diego llamándola desde otra habitación. En medio de ese duelo, la música dejó de ser un refugio inmediato y se convirtió también en una prueba. Cantar significaba abrir el pecho frente al público. Subir al escenario era exponerse a la emoción más cruda. Cada letra adquiría un nuevo significado. Cada interpretación parecía arrastrar una parte de su dolor. Amanda llegó a sentir que volver a cantar era casi imposible, no por falta de fuerza profesional, sino porque cada nota la obligaba a mirar de frente una herida que seguía abierta. La artista seguía ahí, sí, pero la mujer detrás de la voz estaba rota. Fue entonces cuando apareció una verdad incómoda, pero inevitable. No podía permanecer escondida para siempre dentro del duelo.
Había algo en su interior que seguía resistiendo aunque fuera apenas una chispa. Y esa chispa comenzó a crecer gracias a pequeños gestos, a palabras oportunas, a la insistencia de quienes la amaban y se negaban a verla apagarse. Ana Victoria fue una de esas voces decisivas, no desde el espectáculo, ni desde la presión, sino desde el amor de hija que entiende el tamaño del sufrimiento de su madre y aún así se atreve a decirle que vivir no puede convertirse en una culpa. Poco a poco Amanda comenzó a regresar a los escenarios. No como una mujer completamente sanada, sino como alguien que intentaba respirar otra vez. Cada presentación era una mezcla de homenaje, nostalgia y resistencia emocional. El público veía a la gran artista. Pero detrás de los reflectores había una mujer haciendo un esfuerzo inmenso por no desmoronarse. Y fue en ese proceso, precisamente en ese regreso tan frágil como valiente, donde empezó a surgir una compañía distinta, discreta, silenciosa, casi invisible para los demás, pero profundamente significativa para ella. No fue una historia repentina ni una emoción impulsiva. Fue algo que nació en medio del cansancio de los silencios compartidos y de la sensación de ser comprendida sin necesidad de explicarlo todo. Amanda, acostumbrada a cargar su dolor sin exhibirlo del todo, empezó a notar que había alguien cerca que no intentaba corregir su tristeza ni llenarla de frases vacías. Solo estaba ahí. Sin exigir, sin invadir, sin pedir un lugar. Y justamente por eso esa presencia comenzó a tocar una parte de su corazón que ella creía sellada para siempre. Lo más duro no fue sentir de nuevo. Lo más duro fue aceptar que sentir de nuevo no significaba traicionar a Diego. Esa batalla interna fue feroz. Porque cuando una mujer ha amado de verdad, no entrega fácilmente el derecho a volver a ilusionarse. El recuerdo del gran amor perdido puede convertirse en una cárcel si se mezcla con la culpa. Amanda empezó a descubrir que el problema no era el cariño que lentamente reaparecía en su vida. El verdadero problema era el miedo. Miedo a lo que diría la gente. Miedo a ser juzgada. Miedo a que el mundo confundiera su proceso emocional con olvido. Y mientras luchaba con todo eso por dentro afuera, seguía existiendo la imagen pública de Amanda Miguel. La mujer fuerte, la voz imponente, la viuda marcada por una historia de amor que parecía intocable. Nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando en su interior. Nadie veía la contradicción que la consumía. Nadie entendía que una parte de ella seguía llorando el pasado, mientras otra muy lentamente empezaba a preguntarse si todavía era posible vivir con un poco de paz. El cambio no llegó con una gran confesión, ni con una escena dramática. Llegó en detalles pequeños, en momentos que para cualquiera habrían parecido insignificantes, pero que para Amanda empezaron a tener un peso imposible de ignorar. Después de cada concierto, en medio del cansancio físico y del desgaste emocional, había una presencia serena que no hacía ruido, que no buscaba protagonismo, que no intentaba empujarla a hablar cuando ella no quería hacerlo. Era una compañía distinta construida desde la paciencia y desde un respeto que en esos momentos valía más que cualquier declaración grandiosa. Amanda venía de una etapa en la que casi todo le dolía. Le dolían los recuerdos, le dolían las canciones, le dolía el contraste entre la ovación del público y la soledad que sentía al final de cada noche. Por eso cuando empezó a notar que esa compañía silenciosa le daba calma en lugar de presión, algo dentro de ella se movió. No fue amor instantáneo, no fue un deslumbramiento tardío, fue algo mucho más profundo y más real.
Fue la sensación de no estar completamente sola en medio del derrumbe. Al principio, Amanda se negó a aceptar lo que estaba ocurriendo. Se convencía de que solo era gratitud. Se repetía que en momentos difíciles, cualquier gesto amable puede parecer más grande de lo que realmente es. Intentó mantener distancia emocional. Intentó refugiarse otra vez en la rutina. Intentó ponerle nombre profesional a lo que en realidad empezaba a tocar una fibra mucho más íntima. Pero el corazón no siempre obedece a la lógica, y menos cuando lleva demasiado tiempo sobreviviendo en ruinas. Cada conversación breve, cada mirada cargada de comprensión, cada silencio compartido sin incomodidad, comenzó a llenar espacios que Amanda creía condenados al vacío. Lo sorprendente era que esa cercanía no nacía del intento de reemplazar nada. No había prisa, no había exigencia, no había un juego de seducción evidente. Había algo más poderoso, la sensación de ser vista de verdad en una etapa en la que casi todo el mundo la observaba solo desde afuera, como símbolo, como figura pública, como viuda de una gran historia, pero no como una mujer que seguía luchando por sostenerse internamente. Ese fue el punto exacto donde nació su conflicto más doloroso. Porque cuanto más alivio sentía con esa nueva cercanía, más fuerte aparecía la culpa. Amanda no dejaba de preguntarse si tenía derecho a experimentar consuelo sin sentirse desleal al pasado. El amor que vivió con Diego no había sido superficial, y precisamente por eso la idea de abrir una rendija emocional hacia alguien más le parecía casi una falta moral. Esa lucha la desgastó en silencio. Había días en que parecía firme frente al mundo, y por dentro estaba llena de preguntas que no sabía cómo responder. Ana Victoria volvió a convertirse en una voz clave en ese proceso. No porque le dictara decisiones, sino porque le ofreció una perspectiva que Amanda necesitaba escuchar. Le hizo entender que seguir viva no es una falta de respeto hacia quien ya no está. Le recordó que el amor verdadero no encadena, no condena, no exige que alguien se quede congelado en el sufrimiento para demostrar fidelidad. Esas palabras no resolvieron de inmediato el conflicto interno de Amanda, pero sí empezaron a romper la dureza de esa culpa que llevaba demasiado tiempo instalada en su pecho. Poco a poco Amanda empezó a ver con más claridad que lo que estaba sintiendo no era una amenaza contra su pasado, sino una respuesta humana al vacío, al dolor y a la necesidad de volver a respirar emocionalmente. Entendió que una persona herida no siempre necesita grandes promesas. A veces necesita solo una mano tranquila, una compañía honesta, una presencia que no invada y que tampoco desaparezca. Y eso era justamente lo que estaba encontrando en esa nueva cercanía que había surgido sin anuncios, sin escándalo, y sin que ella misma lo planeara. Pero mientras esa verdad empezaba a volverse más evidente en su interior, el mundo exterior estaba a punto de complicarlo todo. Porque cuando una figura tan observada como Amanda Miguel empieza a mostrar cualquier señal de cambio en su vida personal, la curiosidad pública se convierte rápidamente en juicio. Y lo que hasta entonces había sido un proceso íntimo frágil y profundamente humano, estaba a punto de quedar expuesto bajo la mirada feroz de cámaras, rumores y titulares dispuestos a deformarlo todo. La tormenta estalló de golpe. Lo que hasta entonces había sido una transformación emocional silenciosa, sostenida en la intimidad y en la prudencia, quedó expuesto en cuestión de horas, cuando unas imágenes comenzaron a circular con fuerza en redes y programas de espectáculos. Amanda aparecía saliendo de un evento en Ciudad de México, acompañada de un hombre.
No había una escena escandalosa. No había gestos exagerados. No había nada que justificara el nivel de furia mediática que vino después. Pero para una industria que vive de la insinuación, aquello fue suficiente para fabricar una historia explosiva. Los titulares no tardaron en volverse despiadados. Algunos insinuaban que Amanda ya había reemplazado a Diego. Otros presentaban la escena como si se tratara de una traición tardía o de un romance clandestino. En pocas horas, la conversación dejó de girar alrededor del duelo de la humanidad o del derecho a reconstruirse y comenzó a girar alrededor del morbo. La vida íntima de Amanda fue arrastrada a un terreno donde casi nadie quería comprender, solo opinar. Y como suele ocurrir en estos casos, mientras más delicada era la verdad, más brutal se volvía la versión pública. Lo más doloroso no fue la existencia del video, sino la forma en que el mundo decidió interpretarlo. Nadie se detuvo a pensar en los años de amor que Amanda vivió con Diego. Nadie se detuvo a considerar el peso real de la viudez, del vacío y de la culpa. Muchos prefirieron exigirle una especie de fidelidad eterna al sufrimiento, como si una mujer que ha perdido al gran amor de su vida estuviera obligada a permanecer emocionalmente enterrada junto a ese recuerdo. Esa fue la parte más cruel. No la sospecha, no el rumor, sino la expectativa social de que el dolor debía convertirse en prisión. Amanda recibió comentarios feroces. Unos la juzgaban por supuestamente olvidar demasiado pronto. Otros la condenaban por atreverse a mostrar un mínimo signo de cercanía humana. También hubo quienes intentaron convertir su edad en motivo de burla, como si la posibilidad de volver a sentir tuviera fecha de vencimiento. Esa violencia verbal la golpeó profundamente, porque venía de un público que durante años la había admirado, aplaudido y acompañado. De pronto, muchos de esos mismos ojos parecían mirarla no con cariño, sino con una dureza que no dejaba espacio para la compasión. Sin embargo, en medio de ese ruido, apareció algo que cambió el equilibrio emocional de Amanda. Por primera vez en mucho tiempo dejó de pensar solo en lo que el público esperaba de ella, y comenzó a pensar en lo que ella necesitaba para seguir viva por dentro. Esa diferencia fue decisiva. Comprendió que si seguía guardando silencio otros, iban a seguir contando su historia como una farsa, como un escándalo o como una traición. Y ella sabía que la verdad era muy distinta. Lo que estaba viviendo no era una negación del pasado. Era una lucha honesta por no quedarse atrapada para siempre en la oscuridad. En ese momento el apoyo de su entorno más cercano fue fundamental. Las palabras de Ana Victoria le devolvieron una fuerza que Amanda creía perdida. No se trataba de salir a defenderse con enojo, ni de entrar en guerra contra la prensa. Se trataba de algo mucho más difícil: hablar desde la verdad sin pedir perdón por seguir sintiendo. Ese fue el gran giro. Amanda empezó a entender que no debía avergonzarse por intentar reconstruirse, que nadie tenía derecho a decidir cuánto tiempo debía durar su duelo, ni de qué manera estaba permitido sanar. También la conmovió descubrir que entre la avalancha de críticas había miles de personas que sí entendían lo que estaba en juego. Mujeres que habían enviudado, personas que habían amado profundamente, seres humanos que sabían que el corazón no se apaga por decreto, ni vuelve a latir siguiendo el calendario que otros consideran correcto. Esos mensajes no borraron el dolor del ataque mediático, pero sí le demostraron que su historia tocaba una verdad universal: la necesidad de volver a empezar sin ser condenado por ello. Fue entonces cuando Amanda tomó una decisión crucial.
Dejaría de esconderse detrás del silencio y hablaría con sus propias palabras, no para alimentar la curiosidad ajena, sino para recuperar el control de su historia. No iba a permitir que los rumores definieran lo que estaba viviendo. No iba a aceptar que la redujeran a un titular cruel. Después de todo lo que había perdido, merecía al menos ese acto de dignidad. Decir la verdad desde su propia voz, y así con el corazón todavía temblando, pero con una claridad nueva en el alma. Amanda se preparó para el momento más delicado de todos, mirar al público de frente y confesar no solo que seguía extrañando a Diego con toda su fuerza, sino también que estaba aprendiendo a vivir otra vez. Lo que vendría después no sería solo una declaración. Sería el momento en que una mujer herida, observada y juzgada por millones, decidiría dejar de pedir permiso para sentir. Cuando finalmente llegó el momento de hablar, Amanda no eligió el camino del escándalo, ni el de la victimización, ni el de la provocación. Eligió el más difícil de todos, el camino de la honestidad. Frente a las cámaras, con la serenidad de quien ha llorado lo suficiente como para no fingir más, abrió su corazón y dejó claro que su historia no podía reducirse a un rumor ni a una fotografía captada a la salida de un evento. Lo que estaba viviendo era mucho más profundo. Era el intento real de una mujer por reconstruirse sin traicionar la memoria de quien marcó su vida para siempre. Sus palabras tocaron a miles porque no nacieron del cálculo, sino de una verdad emocional imposible de fabricar. Amanda no negó su amor por Diego. No lo minimizó. No lo enterró para justificar su presente. Al contrario, lo honró con una ternura que desarmó incluso a quienes habían llegado a juzgarla. Habló del compañero de vida que la sostuvo durante décadas, del hombre con el que compartió música, hogar, familia, y una historia que nadie podrá borrar. Pero junto a esa memoria intacta, también expresó otra verdad que muchas personas necesitan escuchar y pocas se atreven a decir. El amor que se pierde no obliga a una condena perpetua. El duelo no puede convertirse en cadena. La fidelidad al pasado no debería exigir la muerte emocional del presente. Esa fue la esencia de su renacimiento. Amanda entendió que seguir respirando con el corazón abierto no significaba olvidar. Significaba aceptar que la vida continúa llamando. Incluso cuando uno ha jurado en silencio que ya no quiere escucharla, comprendió que se puede amar profundamente a quien ya no está, y al mismo tiempo permitirse recibir consuelo, cercanía y paz. Esa idea tan simple y tan poderosa fue la que terminó transformando la percepción pública de su historia. Poco a poco, el supuesto escándalo dejó de parecer un acto de traición y empezó a verse como lo que realmente era. Un proceso humano complejo y valiente. También fue decisivo el respaldo de Ana Victoria, porque su apoyo no solo protegió a Amanda del juicio externo, sino que le dio legitimidad emocional a esa nueva etapa. El gesto de una hija que no defiende un capricho, sino el derecho de su madre a sanar, tuvo un impacto enorme. De pronto la conversación cambió. Ya no se trataba de si Amanda debía o no volver a sentir. Se trataba de algo mucho más importante, de reconocer que incluso las figuras admiradas, incluso los símbolos de grandes historias de amor, siguen siendo seres humanos con heridas, con miedo y con necesidad de compañía. La fuerza de esta historia está precisamente ahí, en mostrarnos que detrás de la fama existe una mujer real enfrentando una batalla que millones de personas conocen en silencio. La batalla de levantarse después de haber perdido demasiado.
La batalla de no dejar que el recuerdo se convierta en cárcel. La batalla de aceptar que el corazón aún roto puede volver a encontrar un motivo para latir. Amanda Miguel terminó convirtiéndose, quizás sin buscarlo, en el rostro de esa segunda oportunidad emocional que tantas personas desean, pero que muchas veces sienten vergüenza de admitir. Por eso lo que comenzó como un video viral terminó revelando algo mucho más poderoso que un simple titular. Reveló que la compasión vale más que el juicio. Reveló que amar de nuevo no borra el amor verdadero que existió antes. Reveló que una mujer no pierde dignidad por volver a abrir el alma después del dolor. Y sobre todo reveló que la esperanza puede regresar incluso a los lugares donde parecía no quedar nada vivo. Hoy la historia de Amanda no debería verse como un escándalo, sino como una lección de humanidad. Una lección sobre el duelo, sobre la memoria, sobre la fortaleza y sobre esa forma de valentía silenciosa que consiste en permitirse seguir adelante. Porque al final, después de la pérdida, después del llanto, después del juicio público y de la confusión interna, lo más difícil no es sobrevivir. Lo más difícil es atreverse a vivir otra vez. Y Amanda, con todo el peso de su historia sobre los hombros, decidió hacerlo. Si algo deja esta historia es una pregunta inevitable para todos nosotros. Cuando la vida nos hiere, cuando el amor nos falta, cuando sentimos que una parte del alma quedó enterrada en el pasado, ¿qué hacemos con el resto de nuestro corazón? ¿Lo cerramos para siempre o nos arriesgamos a dejar que vuelva a sentir? Amanda eligió lo segundo. Y en esa elección hay dolor, hay miedo, hay memoria, pero también hay una forma inmensa de dignidad. La dignidad de no renunciar a la vida,